Pongamos este tiempo, mis hermanos, en la voluntad de Dios y que sea Él hablando y el Espíritu Santo también preparando nuestras vidas, nuestros corazones, y tengamos nosotros esa disposición para también permitir que esta palabra llegue a cada uno de nosotros y haga el cambio que necesita que tengamos en nuestras vidas. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo de reunirnos y congregarnos como hermanos en la fe, agradecerte por este día, por este servicio, darte la gloria y la honra solo a ti. Oramos y ponemos en tu voluntad este tiempo de enseñanza y que seas tú el maestro, amado Señor. Que solamente este siervo sea un instrumento al servicio tuyo y lleve ese mensaje que tienes para cada una de nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tu voluntad y damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces hablábamos que la iglesia no es una casualidad y de que desde el momento en que el Señor llega y ora por los discípulos, en ese momento estamos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Él está también orando por lo que tenía que venir posterior a los discípulos, que es la institución de la iglesia. Y ahí encontramos en el versículo 4 de este capítulo y dice el Señor Jesús, porque todo esto son palabras del Señor Jesús en el capítulo. Ustedes lo revisan y si tienen una Biblia que tiene el cambio de tono, ¿cierto? Cuando está hablando el Señor Jesús, lo ponen en rojo. Estos son palabras del Señor Jesús. Y aquí le dice el Señor Jesús, antes de ser inmolado, dice, yo te he glorificado en la tierra. Y le dice acá, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y hablábamos que le estaba dando un informe, estaba haciendo una rendición de cuentas de qué fue lo que él hizo con los discípulos y cuál fue la comisión que les delegó también a estos discípulos. Y comienza el Señor a mostrar, ¿sí?, qué es lo que debe hacer primero los discípulos y también posterior a los discípulos la iglesia. ¿Y cuál era la finalidad de toda esta oración? Porque esto es una oración de intercesión. Es una oración que el Señor también, aparte de que está dando el informe, le dice, Padre, sé que van a venir problemas, sé que van a venir dificultades para ellos, pero guárdalos, apártalos también hasta donde tú lo permitas. Y este capítulo, el Señor nos está mostrando cuál es el camino, ¿sí?, para que una iglesia, y entendamos iglesia como cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros somos una congregación, pero todos somos la iglesia de Dios. Dice que somos el templo del Espíritu Santo, pero que no solamente somos el templo del Espíritu Santo, sino también somos esa iglesia del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él nos dice que para que tengamos ese crecimiento debemos tener en cuenta esas recomendaciones que él está haciendo a los discípulos e intercediendo al Padre por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Y gracias a ellos es que hoy podemos estar nosotros aquí sentados, por la misión que tuvieron los discípulos, por esa labor que tuvieron ellos de ir llevando la palabra e ir predicando el evangelio, porque a partir de acá, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comenzamos con el evangelio de salvación. En Efesios 1:4, si quieres yo les voy leyendo, Efesios 1:4, habla que según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, hablándole a los creyentes. Él nos escogió. Sí, nosotros no lo escogimos a él, él nos escogió y a él está hablando de la iglesia en ese momento. Y vamos y vemos en Juan 14:23, ahí mismo en el Evangelio de Juan 14:23. Sí, que por qué decimos que somos el templo no solo el templo del Espíritu Santo, sino la iglesia de Dios. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
morada, Él está con nosotros y en nosotros. Y vayamos al versículo 3 de Juan 17, por favor. Y este es muy bonito, es hermosísimo el contenido de este versículo y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué quiere Dios con cada uno de nosotros? ¿Qué quiere Dios? Que yo tenga en mi vida. Y aquí yo creo que Él nos lo dice, esta es la vida eterna, 2 puntos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ahí Él nos está diciendo, quiero que me conozcan, quiero que sepan quién soy, quiero que sepan quién es su creador, quiero que sepan qué es lo que yo hago, ¿sí? Y quiero que dependan de mí, porque yo soy Dios, porque yo soy Dios. Y este mensaje va para los apóstoles y también para la misión que debían tener ellos más adelante. ¿Y qué nos está diciendo el Señor aquí en el versículo 3? Yo quiero una iglesia sincera, yo quiero una iglesia no religiosa, yo quiero una iglesia que me quiera conocer, ¿sí? Y que a través de poder conocerme, sepa quién soy yo, sepa qué es lo que quiero yo y cuál es el alcance que tengo yo, que sigan mis instrucciones. Le está diciendo, quiero que sea una iglesia asentada sobre las bases de la Biblia, porque el Señor muy seguramente y Dios en su visión tenía esta visión, que un día íbamos a tener este libro, este compendio de los libros y este resumen tan hermoso de todo lo que es la Biblia. Y esto es un comentario mío, que es la Biblia, es la historia de Dios contada ¿por quién? Por Dios mismo, es la historia de Dios contada por Dios. Y viene y le dice que la iglesia debería estar sentada en la palabra, y ahí en el versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Lo que me diste que viniera a enseñarle, se los he dado y las recibieron. Y en el versículo 14, yo les he dado tu palabra. Y en el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí él le está dando el informe al Padre, le está diciendo, tú me dijiste que te conozcan y estamos dando las herramientas para que te conozcan. Y lo podemos conocer a él a través de su creación o a través de su palabra. Y él le está diciendo, ya he cumplido con eso, les he dado la palabra. Y la única forma para que nosotros crezcamos como personas, como iglesia, es a través del conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra forma, mis hermanos. También llega y le dice, Jesús, yo quiero que ellos estén separados, que estén apartados del mundo, ¿sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero le dice que quiere que estén separados. Ahí en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Le dice, Señor, mantenernos apartados. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y viene y también hace una intercesión y le dice, Padre, guárdalos del maligno. Guárdalos del maligno porque ataques van a venir todos los que quieran. Ahí en el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal, porque van a venir ataques de todas partes. Y nosotros mismos, muchas veces, con nuestras acciones, con nuestros comentarios, podemos convertirnos en instrumentos de el maligno. Podemos convertirnos en ese instrumento del maligno. Entonces, también más adelante él viene y le dice que sean unidos, que guarden la unidad. En el versículo 21 le dice que guarden la unidad. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
A eso nos llama el Señor, que tengamos esa unidad. Primero, como personas, con esa relación con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, teniendo como único intercesor a nuestro Señor Jesucristo. Y también nosotros como congregación, que podamos tener esa unidad, esa identidad. ¿En qué? En Cristo. Nosotros nos identificamos, aquí hacemos todos diferentes cosas, hacemos diferentes oficios, trabajamos en diferentes cosas, pensamos diferente, pero tenemos una identidad, y esa identidad es en Cristo. Que en eso nos identifiquemos, que en eso sea lo que nos llame y nos identifiquemos. Y le vuelve y le repite en el versículo 26, perdón, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Perdón. Vuelve y les recuerda que conozcan, que él ya dio a conocer, que conozca, que conozcamos cada uno de nosotros y que a través de conocer también pongamos ese amor, ¿sí? Con que él nos ama, porque él nos ama. Y tanto es el amor del Padre que dio a su Hijo por nosotros. Y esto el Señor lo está diciendo antes de ir a ser sacrificado en la cruz. Antes de ir a ser sacrificado, Él está haciendo esta oración por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces, Él quiere eso para la iglesia. Él quiere eso para cada uno de nosotros. Que lo conozcamos, que tengamos como base la palabra, que estemos apartados, que Él está orando por esta iglesia para que nos aparte del mal, del maligno, que tengamos esa unidad y que podamos ser una iglesia madura a partir de conocer a ese Dios. Y vamos a entrar en el tema del día de hoy. Y esto viene y lo dice el Señor. Ya sabemos, después de eso tuvo que sufrir todo el padecimiento que le tocó pasar a través de ir a la cruz, pero gracias a Dios, porque Él va a la cruz, muere y resucita, resucita. Y nos vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos y vamos a estar trabajando en el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos se nos cuenta la historia de la iglesia. En ese libro de los Hechos se nos cuenta la historia de la iglesia y vemos cómo el apóstol encargado de esta gran comisión en ese momento era Pedro. Pedro era el que estaba llevando la palabra en este momento y la predicación del evangelio, pues desafortunadamente en ese tiempo estaba solamente limitada a los judíos, a los israelitas. En ese momento no se tenía en cuenta pues a los gentiles, no había ese cuidado por parte de los apóstoles y en cabeza de Pedro de venir y predicar a los gentiles. Solamente se le estaba dando esa predicación a los israelitas. Vemos en Hechos 2 cómo el Señor viene y se manifiesta a través de el Espíritu Santo, y es cuando viene y desciende sobre ellos y son bautizados en el Espíritu. Entonces vamos viendo que desafortunadamente ahí se establece la iglesia, digo desafortunadamente, hago un paréntesis, para los judíos, para los israelitas, no para nosotros como gentiles. Y seguimos y vamos viendo que en el capítulo 8 del libro de los Hechos también es predicado el evangelio a los samaritanos. Se predica el evangelio a los samaritanos, también son bautizados, pero se bautizan en el Espíritu a través de la imposición de manos por parte de los apóstoles a estos samaritanos. Y ahorita más adelante lo vamos a ir viendo. Y seguimos avanzando y vamos a llegar al capítulo 10 del libro de los Hechos. Y aquí vamos a hablar de Pedro y Cornelio. Vamos a hablar de Pedro y Cornelio y vamos a leer aquí del versículo 1 al versículo 6, por favor. Dice la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio,
centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces vemos que aquí empezamos y el capítulo empieza con el relato que Cornelio se nos está relatando un evento que Cornelio tiene a través de haber visto un ángel. Él dice que a la hora novena, más o menos 3 de la tarde, se habla de la hora novena, dice que él vio un ángel y que vio, dice claramente en una visión, como a la hora novena, que del día un ángel de Dios, entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, porque dice que era un hombre que creía, pero vamos a ver qué características tenía Cornelio. Y muy bonito como él contesta y dice: ¿qué es, Señor? Dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y mandan a traer a Pedro. Cornelio, ¿quién era? Un centurión romano. Un centurión es un hombre que estaba a cargo de 100 hombres, ¿sí? Dice que estaba en Cesarea. Cesarea era la capital romana de Palestina, era la capital romana de Palestina en ese momento, y nos dice que era un hombre piadoso, devoto, generoso, sincero, pero no era salvo. Él creía a su manera en Dios. Y Dios nos ha enseñado que debemos creer a través de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos y mandan a traer a Pedro, que estaba donde, que estaba en Jope, en casa de Simón, el curtidor, y toda esta información, ¿quién se la dio? El ángel. Dios mismo le está hablando en ese momento a Cornelio. Entonces, cuando Dios quiere realizar una obra, llama a un hombre de Dios, le da poder con su espíritu y lo capacita para que predique su palabra. Y aquí estamos hablando de Pedro. Aquí vamos a hablar de Pedro, que es el apóstol en ese momento y era la persona que Dios le había dicho a Cornelio que lo mandara a traer. ¿Por qué se le habrá aparecido ese ángel a Cornelio? ¿Cuál sería el motivo de esa aparición? ¿Será que Cornelio era muy bueno? ¿Cornelio era alguien especial? Y seguramente sí, pero solamente Dios en su gracia y en su misericordia lo tuvo a bien él revelarse a él para que a través de él se empezara a cumplir con esa oración que el Señor había hecho en Juan 17, para que se empezase a cumplir esa oración a través de este varón de Cornelio. Jope de Cesarea estaba más o menos, o está, dice los libros, a 50 kilómetros de distancia. Está a 50 kilómetros de distancia. Más o menos podía ser un día de camino a buen paso. ¿Sí? Y seguramente que ellos, porque eran militares, llega Cornelio y manda a 2 de sus hombres y dice que a un soldado, seguramente los mandó en sus buenos caballos, y vayan y me traen a este señor. Hay algo bonito, que cuando uno tiene ese deseo, ese anhelo de conocer a Dios, Dios permite que a través de una u otra circunstancia nosotros podamos ir viendo y conociendo a ese Dios verdadero. Ahí mismo en el libro de Juan, podemos devolvernos, Juan 7:17, dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Estas son palabras del Señor Jesús. Estas son palabras del Señor Jesús también. Y eso es que si quiere
hacer la voluntad de Dios, va a conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús mismo, en la palabra. Entonces, vemos que el ángel se aparece. ¿Y el ángel podía haberle compartido el evangelio a Cornelio? Los ángeles tienen una misión. Los ángeles son mensajeros, pero no del evangelio. Es un privilegio que Dios ha dejado a cada uno de nosotros. Nosotros somos los encargados de llevar esas buenas nuevas de salvación a cada persona. Así como un día una persona vino y nos habló y sembró esa semilla en cada uno de nuestros corazones, también nosotros somos esos comisionados por parte de Dios para también a cada persona que Él nos permita ir a llevar esa semilla. Acá hay algo muy bonito en esta historia. Hay algo muy bonito y es que así como Dios se le reveló a través de un ángel a Cornelio, también Dios viene y se le revela a través de una visión a Pedro, ¿sí? A Pedro. Y avancemos ahí al versículo 9, por favor, del mismo capítulo. Dice, donde quiera que Dios obra, lo hace en ambos extremos de la línea. Él nos prepara para lo que Él nos está preparando. Parece un trabalenguas, pero no, Él prepara todo para lo que nosotros tenemos que hacer. Y Él en ese momento estaba preparando. Acá está Cornelio, acá está Pedro. Y vamos a ver qué le sucede a Pedro. Versículo 9, por favor. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Paramos acá. Pedro tiene hambre, mientras le preparan los alimentos dice, no, voy a hacer mi oración, dice que subió a la terraza, muy seguramente estaba postrado, arrodillado, y cuando él voltea a mirar al cielo, ve que del cielo está pasando y bajando algo, y es cuando ve que va descendiendo el lienzo. Y por eso el Señor le dice, levántate, levántate, ¿sí? Y entonces y recibe una orden, y viene y ve ese lienzo lleno de ¿qué? De animales. Dice que de cuadrúpedos, de reptiles y de aves, de toda la creación. Pero pues había sido formado ¿en qué? En la ley. Y en el libro de Levítico capítulo 11 se nos habla de cuáles animales son limpios y cuáles son inmundos. Y estamos hablando de eso para los judíos. Y Pedro era un judío. Y entonces él cuando ve eso, él que llega y dice, no, Señor, ¿yo qué voy a comer eso si ya a mí lo que me han enseñado es otra cosa? Yo no puedo comer eso. Entonces llega y le dice, volvió la segunda vez, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. El Señor le estaba dando una orden. Él no le estaba preguntando, ¿quieres comer, Pedro? El Señor le dijo, no, mata y come, mata y come. Entonces viene Pedro y se queda pensando en eso, bueno, ¿y qué pasó ahora con esto? Porque me enseñan a mí que no debo comer unos animales. Y ahorita viene y me desciende un lienzo y me muestran y me dice, mata y come. Él se queda pensando en eso. Y cuando está pensando en eso, seguimos en la lectura, en el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales
preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. En ese momento el Señor articula todo. Viene la visión, van llegando los hombres y en ese momento van y le preguntan si allí estaba Pedro. Entonces Pedro viene y queda todavía de pronto más pensativo. Bueno, acabo de ver esto y ahora llega gente, yo con hambre, me dicen que coma de todo, ¿qué voy a hacer? Seguramente que no pudo ni comer, se le pasaría el hambre en ese momento de haber visto la visión y ya después, Pedro, que te buscan aquí 3 hombres, ¿sí? Te buscan acá. Entonces viene y también Pedro, sigamos aquí en la lectura, por favor. Dice el 18. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces, viene Pedro y no solamente vienen y le dicen, Pedro, lo buscan, sino viene y también escucha audiblemente que el Señor le dice, Pedro, desciende, no dudes de ir con ellos. Y el Señor le confirma, no, mire que llegaron a buscarlo. Baje, por favor, Pedro. ¿Y cuál sería la reacción de Pedro en ese momento? ¿Será que Pedro pensó, pero ¿para qué me buscan? ¿Cuál será el motivo para el que me buscan ellos? Él había entendido la visión que había visto ahí en ese momento a través del tapete ese que el Señor le había mostrado, que el tapiz, no, él no había entendido nada. Él no había entendido nada, él solamente estaba felizmente confundido. Él sabía, no, con hambre, con una visión que me dice que ahora puedo comer de todo. Ahora, llegan 3 hombres y viene una voz audible de Dios y me dice, mira, te acaban de llegar 3 hombres, por favor, baja y ellos te van a decir que te tienes que ir con ellos, te vas a ir con ellos. Entonces vemos que Pedro va en obediencia. Pedro no va porque entendió la visión, él solamente va porque escuchó que no cuestionara, que que no fuera a cuestionar que por qué iba a ir. Y en el versículo 28, por favor, leamos el versículo 28. ¿Será fácil para Pedro haber tomado esa decisión de ir? Para nada. Leamos el versículo 28, por favor, mis hermanos. Y entendemos aquí, y dice Pedro, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Ya como que empezaba a entender, ya como que empezaba, bueno, el Señor me dijo, me manda 3 extranjeros, y no había nada más, y él lo dice aquí, abominable para un judío que juntarse con uno que no fuera judío. Entonces él mismo llega y se lo manifiesta a ellos. No, es que para mí es difícil, ¿sí? Mi cultura, mi tradición, y yo soy judío, ustedes son romanos, ¿yo por qué tengo que ir con ustedes? Pero se acordó que el Señor le dijo, y por eso viene y termina él diciendo, pero me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame inmundo o común. Entonces viene Pedro y se va con estos hombres, ellos siguieron, él les invitó a quedarse, se quedaron esa noche y al otro día emprenden el camino de regreso a Cesarea. Y si hubiese entendido en ese momento Pedro, él sabría a qué iba a ir a Cesarea, sabría a qué iba, a cuál era la misión que el Señor le estaba encomendando en Cesarea. Pero desafortunadamente, y como lo habíamos mencionado, en ese momento el evangelio estaba exclusivamente siendo predicado solamente a judíos. Los gentiles no éramos tenidos en cuenta.
Los gentiles no éramos tenidos en cuenta y gracias a Dios por la iglesia en su comienzo a través de los judíos, porque es el modelo también que el Señor nos mostró cómo iba a ser establecida la iglesia. Y a través del tiempo y a través del estudio del libro de los Hechos podemos ver cómo el ministerio de Pedro va a terminar prácticamente aquí en el capítulo 10. Cómo el ministerio de Pedro de predicar el evangelio a los judíos llega hasta este capítulo. Y más adelante vamos a seguir estudiando y vamos a ver que esa responsabilidad de el predicar el evangelio va a caer sobre el apóstol Pablo. Pablo, que es el enviado de Dios para nosotros, para los gentiles. Sí, entonces Pedro no comprendía y no sabía cuál era esa misión, que si él hubiera entendido en ese momento, iría feliz. Voy a ir a predicar, voy a ir a compartir lo que yo viví con el Señor, lo que yo vi que el Señor puede hacer, pero desafortunadamente él en ese momento no entendía. Y más adelante también le fue difícil a Pedro, porque tuvo en una ocasión, estando en Galacia, también Pablo lo tuvo que confrontar. Pablo también lo tuvo que confrontar. Vayamos al libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y ya estaba Pablo en el ministerio. ¿Y qué pasaba con Pedro? Pues desafortunadamente él estaba en esa dualidad entre la ley y la gracia, entre la ley y la gracia. Entonces querían que los gentiles hicieran cosas que les tocaba hacer a los judíos para que pudieran ser salvos. Y resulta que el Señor no nos salva a nosotros por obras, sino por gracia y por la fe que tenemos nosotros en esa obra salvadora que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Tristemente, y para los judíos, pues ellos no valoraron tampoco el haber sido comisionados de este mensaje de poder llevar el evangelio. Eso no quiere decir, y hago la aclaración, que los judíos, no hay judíos salvos, sí hay judíos salvos. Hay judíos que llevan y están llevando el evangelio, también hay judíos que están llevando el evangelio. Entonces, esto pasa por creer, porque nosotros podamos creer en quién, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene Pedro y llega allí a Cesarea. Es muy bonito porque cuando llega Pedro a Cesarea, sale Cornelio y lo recibe, y viene Cornelio, y Cornelio está con todos sus familiares, con su familia cercana. Está Cornelio esperándolo, está emocionado de que pueda haber llegado Pedro allí, pero Pedro todavía, él no estaba convencido, y Pedro todavía estaba como dudando de que lo que iba a hacer no tenía sentido. ¿Sí? Y viene y le hace el relato Cornelio. Cornelio viene y le dice: Pedro, tuve una visión a tal hora, me dijo que lo mandara, yo no sabía, no había escuchado de usted, pero yo no sabía ni dónde estaba ni con quién estaba. El Señor me dijo dónde estaba, con quién estaba y qué debía mandar a hacer, a qué debía mandar yo a hacer para que usted viniera. Y viene y le hace ese relato Cornelio en el versículo 22, y en el 24 podemos leer el versículo 24, dice: al otro día al otro día encontraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Le dijo: yo no soy digno, yo soy un hombre como tú, el único al que me debo postrar y al único que debo orar es a Dios. Entonces,
vamos viendo cómo el Señor va articulando toda la historia y va armando todo el rompecabezas, y todo esto lo que nos va llevando es, y lo que vamos a ir estudiando, es cómo el Señor permite que a través de este hecho de Pedro ir a Cesarea, de Pedro poder ir y compartir, ¿sí?, el evangelio con los gentiles, se comienza a establecer la iglesia de los gentiles, la iglesia que hoy tenemos aquí, hoy en día. Y es gracias a que Dios, ¿cierto?, permitió que esto sucediera. Muy bonito de Cornelio, estaba emocionado, muy emocionado, y tenía a su familia cercana y llamó a sus familiares: vengan que viene Pedro, va a venir un varón que anduvo con uno que llamaban Jesús, y comenzó a contarle la historia, y la emoción tuvo que haber sido muy grande cuando lo vio para uno. Gracias. Y entonces viene Pedro: no, levántate, por favor, levántate, porque ¿qué? Porque no, yo no soy digno de eso. Y recordemos cuál difícil tuvo que haber sido para Pedro el haber estado en medio de esas personas. Ya él se lo había dicho a ellos allá en Jope: es que para mí es repudiable, para mí es muy incómodo el tener que ir con ustedes. Y ahora no solo tener que ir con ustedes, sino estar en medio de ustedes. Y muy seguramente cada vez que recordaba eso, también recordaba cómo había bajado el lienzo y cómo le había mostrado los animales y cómo le había dicho que no llames inmundo a lo que Dios ha apartado, a lo que Dios está mostrándole a través de esta visión. Voy a dejar hasta aquí, mis hermanos, porque todavía nos queda un tema, ¿cierto? Y no quiero llevarlo a la carrera. Es un tema bonito, es un tema muy bonito, donde nosotros hemos estudiado muchas veces el libro de los Hechos, tenemos el conocimiento que a través de este libro se nos relata toda la forma como Dios estableció la iglesia, pero muy bonito ver cómo Dios establece la iglesia a los judíos, la iglesia a los samaritanos, y también cómo el Señor permite que se establezca la iglesia a nosotros los gentiles, y el que tuvo esta responsabilidad fue el apóstol Pedro. Pedro fue el que tuvo esta responsabilidad de establecer las iglesias. Tristemente, pues no siguió en el ministerio. A partir de ahí ya cada vez vamos a encontrar hablando menos de los judíos y hablando a menos judíos, y hago una aclaración aquí: Pablo es judío también, sí, pero él hablaba era a los gentiles. El mensaje para los judíos comienza a disminuir, porque el Señor tiene un propósito también con el pueblo judío. El Señor tiene un propósito con el pueblo judío. El pueblo judío es el pueblo escogido por Dios. El pueblo judío Dios no lo ha dejado de lado. Simplemente Él conoce el corazón, el proceder y el actuar de ellos, y Él sabe cuál es el tiempo indicado para que ellos vuelvan a ser ese pueblo elegido y ese pueblo escogido. Vamos a terminar con un salmo con el que comenzamos, Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mal volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El ministerio no es fácil, el ministerio trae lágrimas, el ministerio trae alegrías, también desilusiones, pero el Señor nos dice: más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hay un fruto de todas las oraciones, hay un fruto y una respuesta a cada una de esas peticiones que Dios hace, y especialmente por cada uno de nuestros familiares, por cada una de esas personas que día a día ponemos nosotros en oración. Amado Padre, gracias te damos, oh Señor Todopoderoso, por este tiempo que nos has permitido compartir. Gracias por tu bendita palabra, gracias porque día a día eres tú, Señor, quien nos anima, nos fortalece y nos motiva a continuar en el camino. Gracias damos por estos chiquitos, Señor, por estos pequeños que, Padre, tienes acá en la iglesia, y gracias por sus padres primero, porque hay interés en ellos para que conozcan, para que aprendan, para que tengan, Señor,
esas herramientas para un futuro. Y gracias por cada uno de los maestros, las maestras, por esa labor tan hermosa que están realizando. Bendecimos, Señor, esta semana, oramos y ponemos en tu voluntad esta jornada, este resto de domingo, Señor, y que donde tú nos lleves, donde tú, Señor, nos pongas, seamos nosotros de ese testimonio, dando testimonio y permitiendo que otras personas conozcan de ti a través de cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, tu nombre y oramos a ti dando gracias en Cristo Jesús. Amén.